Hoy quería hablar un poco sobre el tema de la fe y cómo la fe tiene que existir o debe de existir, o la verdadera fe más bien existe, entre el miedo y la esperanza. Y que siempre hay un juego entre estos dos extremos, pero la fe nunca carece de estos dos aspectos. Como se dice, la verdadera fe existe suspendida entre la esperanza en la misericordia de Allah y el temor a su gloria y de su castigo. La persona que pierde la esperanza o el temor se desvía del camino del Islam. Tanto el temor como la esperanza son medios para un fin. La relación correcta, reverencial y sumiso con Allah, que es el propósito. La adoración correcta de Allah pues requiere pues la cantidad correcta de esperanza, tanto como el temor. En el Sagrado Corán, Allah habla sobre los verdaderos creyentes y dice que estas son las personas que abandonan pues sus camas en las noches para adorar a Allah. Y lo hacen porque tienen esperanza y miedo. Esperanza en la misericordia de Allah, pero a la vez también miedo de Él. Allah dice en capítulo 32, cuyos costados se mantienen apartados de sus lechos, invocan a su Señor con temor y esperanza, y gastan de lo que les hemos concedido. Entonces aquí Allah dice que los creyentes invocan a su Señor con temor y esperanza. Entonces tenemos que desarrollar ambos aspectos en nuestra relación con Allah. El temor a Allah también se conoce como taqwa. Este temor es doble. El temor a la persona de Allah, de su ser, y también el temor de su castigo. Como Allah dice en tantos versículos del Sagrado Corán, que hay que tener taqwa en el corazón. Así debe de ser nuestra relación con Allah. En capítulo 59, Allah dice, oh vosotros los creyentes, temed a Allah y que cada alma considere lo que prepara para el mañana. Temed a Allah, pues en verdad Allah conoce muy bien lo que hacéis. Entonces, una y otra vez, Allah en el Corán se dirige a los musulmanes y dice que ellos tienen que tener taqwa de Él, tienen que tener un tipo de miedo cuando piensan en Allah. Pero el temor a Allah es único con respecto a otros tipos de temores. El temor a los asuntos mundanos suele ir acompañado de aversión. Sin embargo, el temor a Allah va acompañado de amor y respeto hacia Él. Es un temor distinto lo que es el temor hacia Allah. El temor a Allah no es un temor irracional, es un temor basado en el conocimiento. Cuanto más le conoces, más le temes. Estás en constante temor de su majestad, grandeza y poder. Aquellos que reconocen a Allah y aprecian su grandeza y majestad, siempre temerán que sus actos no sean aceptados debido a sus deficiencias. Pues nuestros actos siempre son deficientes en alguna forma u otra. Por eso Allah dice en capítulo 35, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, que solo aquellos de sus siervos que poseen conocimiento temen a Allah. Es decir, los ignorantes que desconocen los atributos de Allah y de su majestad y su perfección, estas son las únicas personas que viven sin el temor de Allah en sus corazones y sin el temor de su castigo en sus corazones. Luego Allah dice, Inna Allah avidun ghafur, Allah es poderoso, sumo indulgente. Entonces, el temor a Allah debe ser un elemento disuasorio que nos lleve a dejar de pecar. El temor debe hacernos obedecerle. El temor no es un fin, sino el medio para alcanzar el fin de la adoración correcta de Allah y la relación correcta con Él. El temor, el castigo de Allah es el otro lado. Cuando hablamos del temor de Allah es un temor de su ser, de su grandeza. Pero el otro lado es el temor, el castigo de Allah. Y las descripciones gráficas del fuego del infierno, del sufrimiento de las personas allá, pues infundirían temor en el corazón de cualquier persona. Ahí hay que leer el Sagrado Corán.
Pero en cuanto al miedo al castigo de Allah, la gente a veces se engaña a sí misma pensando que Allah nunca les castigará o empiezan a confiar excesivamente en sus propias buenas acciones, aceptación o práctica del Islam, supuesta piedad o arrepentimiento figurado de fechorías pasados. Esto se ve entre los cristianos especialmente, que creen que su salvación individual está garantizada por creer en Jesús, que es la idea de la expiación. Pues los cristianos declaran descaradamente que están salvados y perdonados. Pues ya no existe ninguna duda, es 100% para ellos, de forma individual. Pero en el Islam no existe tal garantía al nivel personal para cualquier persona. La verdad es que a nadie se le ha garantizado personalmente el perdón y la entrada al cielo. Allah ha hecho la promesa. Entonces hay una promesa, no es una garantía. Es la promesa de que Allah perdonará a los creyentes en el día del juicio si así lo desea. Siempre Allah dice eso en el Corán. Esa promesa está supeditada, depende a las acciones del creyente que conducen a la obtención de la gracia de Allah. Y el periodo de registro de las creencias y acciones se prolonga hasta la muerte. Y solo entonces se realiza el recuento final de las creencias y acciones de una persona. Entonces nunca debemos sentirnos seguros 100% de que estamos en el camino correcto o de que permaneceremos en el camino correcto, sino que siempre debemos permanecer algo aprensivos, vigilantes, para no permitir que Satanás se interponga entre nosotros y Allah. Debe haber una lucha constante y sincera que solo puede ocurrir cuando existe un estado de cierta incertidumbre sobre nuestro futuro, que está templado tanto por el temor como por la esperanza a Allah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando sobre esta situación de un creyente, afirmó que un hombre entre ustedes puede hacer buenas acciones hasta que solo haya un codo entre él y el paraíso. Y entonces lo que ha sido escrito para él decide su comportamiento y comienza a hacer malas acciones características de la gente del fuego. Y del mismo modo, un hombre entre ustedes puede hacer malas acciones hasta que solo haya un codo entre él y el fuego del infierno. Y entonces lo que ha sido escrito para él decide su comportamiento y comienza a hacer acciones características de la gente del paraíso. Así, la decisión final de si Allah decide perdonarnos o castigarnos no nos ha sido revelada y no nos será manifestada hasta que muramos. Por lo tanto, cualquier individuo que diga que tiene la convicción absoluta de que Allah le ha perdonado y que permanecerá en el buen camino a partir de entonces, se ha engañado a sí mismo. Y a menos que haya recibido una revelación en sentido contrario, está atribuyendo una falsedad a Allah, que Allah tiene que perdonarme. Hazrat Anas bin Malik narró que un hombre de entre los compañeros se estaba muriendo, por lo que dijo, es decir, un hombre le dijo, buenas nuevas del paraíso. Así que un compañero se acercó a otro compañero y le dijo que bueno, tienes las buenas nuevas de entrar en el paraíso. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escuchó esto y respondió, tú no sabes esto, tú no lo sabes. Tal vez habló de lo que no le concernía o fue avaro con lo que no le disminuía. Es decir, que es posible que dijo algo durante su vida o practicaba ciertas cosas por lo cual Allah no le va a perdonar. Entonces nosotros no tenemos la convicción que siempre Allah tiene que perdonarnos. Por tanto, lo más que podemos decir es que esperamos
que Allah pase por alto nuestras debilidades y nos cuente entre los verdaderos creyentes en el día del juicio, pero no que sepamos que lo hará. Entonces ahí es donde queda la fe, entre la esperanza y entre el miedo, sin convicción absoluta. Un creyente siempre debe tener miedo del castigo de Allah y del día del juicio, en el que sus creencias y acciones serán presentadas y juzgadas. Por ejemplo, en capítulo 2, Allah dice, y temed el día en el que regresaréis a Allah, entonces se pagará a cada alma la totalidad de lo que se ha ganado y no se les perjudicará. Y en capítulo 41, Allah habla de las personas que tienen convicción o piensan que tienen que ser perdonados. Dice que más si le hacemos probar nuestra misericordia, después de haber sufrido alguna aflicción, dirá ciertamente, esto es lo que me corresponde. No creo que llegue nunca la hora, pero si soy devuelto a mi Señor, ciertamente tendré con él lo mejor de todo. Entonces contaremos a los incrédulos todo lo que hicieron, y en verdad les haremos probar un duro castigo. O sea, Allah atribuye este pensamiento a los incrédulos. Ellos piensan así, los verdaderos creyentes no. Hazrat Abu Huraira narró que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, si ustedes supieran lo que yo sé, entonces reirían poco y llorarían mucho. En capítulo 7 Allah dice, pues están pues seguros ante el designio de Allah. Nadie se siente seguro del designio de Allah, salvo las gentes que perecen. Pues solo las personas que van a perder todo sienten seguros contra este lado o frente a este lado de Allah. Hazrat Aisha, la esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relató que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decía, observan la moderación al hacer las obras, y si no logran observarlas perfectamente, tratan de hacer todo lo que puedan hacer, y sean felices. Ciertamente nadie podrá entrar en el paraíso solo por sus obras. Ellos, los compañeros del profeta, dijeron, oh mensajero de Allah, ni siquiera usted, ni sus acciones son suficientes para la entrada en el paraíso. Y el profeta respondió, ni siquiera yo, sino que Allah me envuelva en su misericordia. Y tengan esto en cuenta, que la acción más amada por Allah es aquella que se hace constantemente, aunque sea pequeña. Y otros compañeros, otros santos en la historia del Islam siempre han mantenido este lado del miedo de Allah en sus corazones. Hazrat Umar bin al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, dijo, si un llamador del cielo anunciara que toda la gente entraría junta en el paraíso excepto un hombre, temería ser él. Y si un llamador anunciara que toda la gente entraría junta en el fuego del infierno, excepto un hombre, yo esperaría ser él. Entonces, nunca debemos de contarnos 100% en ninguna categoría. La fe existe suspendida entre el temor y entre la esperanza. Esto es lo que hace una persona activa en el camino de Allah.